¿Te imaginas cruzar unos pasillos dorados que huelen a cera y a secretos, sabiendo que la puerta que se abre delante de ti tal vez sea la última que conserve tu inocencia? Ahora escucha con atención, porque lo que vas a oír no es un cuento de hadas, es la radiografía de un reino que se consumía desde dentro, mientras su rey, aburrido y temeroso, convertía la fragilidad humana en entretenimiento privado. Antes de seguir, haz algo por ti. Suscríbete y dale like si quieres descubrir cómo la ambición, el deseo y la indiferencia llevaron a Francia al borde del abismo. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación nadie te lo contará con tanto detalle. Muy bien, continuemos. La noche caía sobre Versalles con una quietud engañosa, y los lacayos corrían como sombras apagando candelabros para, según decían, ahorrar aceite. Pero el brillo macabro de los espejos seguía multiplicando cada destello, como si las paredes se burlaran de la pobreza que estrangulaba a media Francia. Esa noche, una chica de quizá 15 años llegó al palacio en una berlina modesta. La bajaron sin ceremonias y la condujeron por un corredor lateral hasta un pabellón apartado, un lugar tan elegante como temido, el Parc aux Cerfs. En el aire flotaba el perfume empolvado que solo podría nacer de la desesperación disfrazada de glamour. Ahí el futuro tenía un precio y un límite, la paciencia caprichosa de Luis XV. El monarca era todavía el bien amado para algunos, pero la duración empezaba a cuartearse. Había heredado la corona cuando no sabía siquiera atarse los zapatos, y la soledad de aquella infancia aderezada con etiquetas y reverencias vacías fue sembrando una grieta que, con los años, se transformó en abismo. Bajo la regencia del duque de Orleans, el chico creció rodeado de una corte que confundía la elegancia con la licencia, y aquellas lecciones silenciosas acabaron modelando su visión del poder. Todo se compra, todo se esconde, nada se confiesa. Versalles, convertido en teatro de la vanidad, se asemejaba a un cuerpo gigantesco que padecía fiebre. Los corredores alfombrados ocultaban fisuras en los muros, los jarrones chinos y los paneles dorados tapaban el olor a humedad de una estructura vieja antes de tiempo. El propio rey buscaba refugio tras puertas acolchadas, esquivando el tedio de los consejos de ministros, los gritos lejanos de una guerra que sangraba las arcas y la súplica muda de un pueblo famélico. Ahí, en ese laberinto palaciego, empezó a germinar la idea de tener un Edén donde nadie osara rechistar, un burdel privado regido por la política del silencio. El Parc aux Cerfs no nació de un día para otro. Primero fue solo un pabellón de caza, una maisonette. Luego, a medida que los murmullos sobre la apatía del monarca crecían, sus validos entendieron que debían ofrecerle algo que amortiguara su desinterés. Juventud, sumisión y discreción absoluta. Las muchachas llegaban de Orleans, de Lyon, del campo de Picardía. Algunas creían de verdad que servían a un destino mejor, otras aceptaban sin saberlo la condena, su nombre borrado en los registros, su infancia convertida en moneda de cambio. Mientras tanto, la reina María Leczinski, piadosa y resignada, ocupaba sus días con bordados y letanías. Cada vez que el rey aparecía en sus aposentos, el ceremonial era frío, casi diplomático. Él, tras los saludos de rigor, huía hacia sus salones secretos, donde no necesitaba esforzarse en parecer un monarca virtuoso. Era ahí, entre tapices de casa y lámparas de cristal, que el poder absoluto se desnudaba hasta mostrar su rostro más patético, el de un hombre incapaz de enfrentarse a sus propios temores. Pero la corte observaba, y lo hacía con una mezcla de complicidad y rencor. Madame de Pompadour, primero amante y luego estratega en la sombra, procuró organizar aquel sistema de placeres para que al menos no interfiriera con la política. Sin embargo, cada chica que cruzaba la verja del pabellón dejaba atrás algo más que su pasado. Señalaba la distancia creciente entre un soberano ensimismado y un pueblo que empezaba a leer panfletos incendiarios en cafés atestados. Y cada moneda que pagaba la corona por aquel secreto añadía un gramo de rabia al enorme peso de la deuda pública. Las velas se consumían noche tras noche en ceremonias mudas de iniciación. ¿Qué sentían estas muchachas cuando la puerta se cerraba tras ellas? Tal vez el estupor de una jaula cuyo interior relucía como las alas de un ángel, pero cuya cerradura no admitía vuelta atrás.
El rey, por su parte, confundía la obediencia con la paz. En realidad no tenía paz, solo añadía capas de terciopelo a un vacío que lo roía por dentro. El estruendo silente de esa insatisfacción pronto se haría sentir en toda Francia como el crujir de un roble antes de caer. A cada banquete oficial que el rey presidía con gesto distraído, otro cargamento de granos subía de precio en los mercados. Cada baile en los salones de mármol era una miga menos en la mesa del campesino. La distancia se alargaba. Las tensiones, como los ríos tras un deshielo precoz, buscaban un cauce inevitable. Y en ese torrente de resentimiento, el Parc aux Cerfs se convirtió en símbolo. No era solo una casa de placer, sino el espejo donde se reflejaba la enfermedad moral de la monarquía. Sin embargo, todavía faltaba tiempo para la tormenta final. Por el momento, la maquinaria de palacio funcionaba con la precisión de un reloj hecho de secretos. Los cocheros que transportaban a las chicas cambiaban de ruta cada noche para despistar ojos curiosos. Los médicos de cámara firmaban recetas para aliviar supuestas jaquecas reales, cuando en realidad se buscaban excusas para encerrar al rey en sus aposentos privados sin levantar sospechas. La reina callara, la iglesia se desentendía, la nobleza se entregaba a sus propios juegos de poder. Y Francia, sin saberlo, avanzaba hacia un precipicio construido con ladrillos de indiferencia. La brisa tibia de la mañana que se colaba por las ventanas del pabellón parecía un bálsamo, pero no había cura para el miedo que anidaba en las venas de las jóvenes del Parc aux Cerfs. Algunas llevaban semanas esperando la llamada, otras apenas habían desembarcado de carruajes nocturnos y trataban de descifrar, entre cortinas de seda, el verdadero precio de su estancia. Y aquí es donde se pone interesante. Ninguna sabía con certeza si saldría viva de esa jaula dorada o si su nombre se perdería, como el de tantas otras, en un silencio pactado. Lo increíble es que mientras aquel drama se desenvolvía en habitaciones perfumadas, Versalles bullía con un optimismo artificial. La paz está asegurada, murmuraban los ministros tras la firma del Tratado de Aquisgrán, sin sospechar que la Guerra de los 7 años se gestaba en un tablero que abarcaba desde las selvas de la India hasta los bosques de Canadá. Nadie esperaba esto. En los mapas de los cartógrafos reales, los territorios coloniales parecían piezas fáciles de manejar, pero su defensa drenaría las arcas francesas y revelaría cuán frágil era el orgullo de un imperio sostenido por promesas. Y lo que vino después lo cambió todo. El rey, cada vez más reacio a enfrentarse a la realidad de sus fracasos militares, se encerró aún más en su círculo de placeres privados. Madame de Pompadour, consciente de que su influencia dependía de mantener al monarca contento y distraído, afinó la maquinaria del Parc aux Cerfs como si fuera un instrumento de cuerda fina. Se seleccionaban chicas con rasgos específicos, ojos grandes, cabello oscuro, voz suave, porque, según la cortesana, estimulaban la melancolía del soberano y lo mantenían lejos de los asuntos de Estado. Algunos informes afirman que, en ocasiones, ella misma asistía a las jóvenes en el aprendizaje de gestos y réplicas para que la ilusión de inocencia resultara aún más perfecta. Aquí es donde el abismo se ensancha. Las sumas de dinero destinadas a vestir, alojar y silenciar a las muchachas salían de los mismos cofres que deberían financiar a los soldados en ultramar. Cada diamante en los dedos de Luis XV equivalía a mosquetes sin pólvora en Quebec, y cada fiesta privada que se prolongaba hasta el alba significaba barcos varados por falta de velamento nuevo. El contraste no podía ser más cruel. Bastaba caminar unos pasos fuera de la sala de espejos para ver rostros demacrados de artesanos sin clientes y campesinos que ofrecían sus últimas gallinas a cambio de impuestos impagables. Nadie esperaba esto, pero la palabra impot comenzó a resonar con un eco de rabia en los callejones de París. Los panfletos anónimos describían al rey como un ogro glotón que devoraba la inocencia mientras su pueblo devoraba migas de pan negro. Se caricaturizaba a Pompadour como una mantis exquisita y a las chicas del Parc aux Cerfs como fantasmas sin nombre. Los rumores apuntan a que el pabellón consume más que la artillería de Flandes, rezaba una hoja clandestina que pasó de mano en un café del Palais Royal. La sátira se convirtió en un arma corrosiva, tan letal para la reputación real como cualquier mosquete en el campo de batalla.
Y lo que vino después fue solo el comienzo. Al mismo tiempo que la sociedad parisina avivaba hogueras de indignación retórica, el Parque aux Cerfs vivía su propio terremoto interno. Una joven de provincias, llamémosla Anne, aunque su nombre real se borraría de los archivos, enfermó de fiebres y fue trasladada a una enfermería improvisada lejos del pabellón. 6 días después apareció muerta. Los médicos hablaron de malas sangrías, pero las criadas susurraron otra historia. La tristeza y el encierro pueden matar incluso a la flor más lozana. La fragilidad de la inocencia en aquel microcosmos de terciopelo era tan evidente que ni el más grueso de los cortinajes podía ocultarla. Esto era solo el comienzo, porque la muerte de Anne resonó como un campanazo en la conciencia inquieta de algunas camareras, menos acostumbradas al silencio. Una de ellas filtró detalles a un abete ilustrado que frecuentaba la corte. Él a su vez se lo relató a un impresor que simpatizaba con las ideas de Rousseau, y así el relato de aquella vida truncada adquirió alas de plomo y voló sobre los tejados de París en forma de octavillas inflamadas. El rey, alertado por su ministro de policía, ordenó redoblar la vigilancia y amenazó con encarcelar a cualquiera que pronunciara la palabra pabellón demasiado alto. Sin embargo, la opinión pública ya no se dejaba silenciar con facilidad. Aquí es donde se revela la ironía más amarga. Cuanto más intentaba el monarca sofocar los rumores, más se encendían estos como brasas avivadas por un viento persistente. Y a la par que la moral de la corte se erosionaba, las fortunas de Francia se derrumbaban en el extranjero. Las derrotas de Montcalm en América del Norte y la pérdida de territorios en la India no solo humillaban al ejército, sino que privaban al reino de las riquezas que antaño alimentaban su fasto. Algunos nobles, ante la evidencia de la crisis, aconsejaron moderación. Otros insistieron en mantener la pompa como si el esplendor fuera un talismán contra la miseria. La reina, relegada a un papel casi ceremonial, encontró consuelo en la música sacra. Sus salones se llenaron de letanías y de velas votivas, como si la penumbra pudiera protegerla de las habladurías. Pero ni sus plegarias ni la discreción de Pompadour bastaban para contener la marejada. Un verano especialmente caluroso, el olor a sudor resecó los jardines. Las fuentes se apagaron por falta de mantenimiento y los visitantes extranjeros comentaron con crueldad que Versalles empezaba a parecer una dama coqueta demasiado maquillada para ocultar las arrugas. Fue un golpe al orgullo nacional. Si hasta los muros crujían, ¿qué quedaría del mito? Lo increíble es que en medio de aquel declive, los bailes siguieron. Las máscaras venecianas, las charlas sobre óperas nuevas y las apuestas disparatadas en mesas de faro se mantuvieron como si nada ocurriera fuera de los muros. Era la danza de los condenados, un último vals antes del colapso, y en cada salón iluminado por arañas de cristal se repetía el mismo escrito: un chasquido de abanicos, un brindis con champán, una risa falsa que se apagaba apenas el músico silenciaba el clavecín. La decadencia no siempre llega con explosiones, a veces se desliza como un perfume demasiado dulce que termina por corromper el aire. Esto era solo el comienzo y lo que vino después lo cambió todo, porque aún la poderosa Madame de Pompadour debía enfrentar la guadaña de la mortalidad. Su salud, minada por años de tensión y por el temido mal de pecho, cedió de golpe. La muerte de la favorita en 1764 dejó al rey sin su escudo más hábil. De pronto, Luis XV apareció desnudo ante la crítica. Incapaz de delegar los temas que Pompadour manejaba con destreza, él respondía con lo único que conocía bien: regresar al pabellón, pedir nuevas caras y apagar con besos comprados el rugido incómodo de su conciencia. Pero el hechizo había perdido fuerza. Hasta los corredores que conducían al Parque aux Cerfs se parecían oscuros, como túneles que desembocaban en un precipicio. Los rumores apuntan a que durante las semanas de luto por Pompadour, el rey cayó en una tristeza tan honda que ni el vino de Borgoña ni las cacerías podían animarlo. Fue entonces que un cortesano ambicioso, Jean-Baptiste du Barry, vio la oportunidad perfecta. Presentó a su amante, Jeanne, convertida en condesa de du Barry tras una huedida ficticia, como el nuevo sol destinado a calentar el corazón vacilante del monarca. Y aquí es donde se pone interesante. Du Barry no era tímida ni contenida, era una chispa traviesa en medio de un arsenal de pólvora. Su risa desafiante y su origen modesto irritaron a la antigua aristocracia, que la consideró una intrusa y al mismo tiempo la temió por su influencia.
Nadie esperaba esto, pero la llegada de Dubarry encendió un fuego cruzado de pasquines. Se le acusaba de despilfarrar yuelas mientras los barcos mercantes se hundían. Se le llamaba la reina del mercado por su pasado plebeyo. Y aunque los archivos sugieren que su mano nunca intervino directamente en el Parco Cerfs, los suyos repararon que aquella jaula de placer empezaba a chirriar, tal vez demasiado cercano al escándalo. Fue una paradoja amarga. La favorita deseaba cerrar el pabellón para evitar más rumores, mientras el rey, prisionero de su propia rutina, se resistía a cortar el último cordón umbilical con la ilusión de eterna juventud. Lo que vino después fue una señal. Una noche de enero, un incendio menor estalló en las cocinas traseras del Parco Cerfs. Se sofocó rápido, pero el humo se alzó en columnas grises que el viento llevó hasta los jardines, visibles desde la galería de los espejos. Los sirvientes corrieron a mover a las chicas, algunas todavía en camisones, temblando más de vergüenza que de frío. Los rumores de nuevo saltaron a la calle como chispas. Se decía que una de las jóvenes había intentado huir y había prendido cortinas para cubrir su fuga. Nunca se comprobó. El testimonio quedó enterrado. Pero lo esencial es que el fuego material hizo visible el incendio moral que ardía a puerta cerrada. Y lo que cambió todo, aunque nadie lo entendiera aún, fue el silencio que se apoderó del rey en los días posteriores. Luis XV, el hombre que había llenado sus vacíos con risas compradas, se sentó frente a una ventana y ahí hizo algo extraño. Observó la lluvia. Fue un instante, tal vez un atisbo de remordimiento, tal vez simple cansancio, pero pronto volvió a la rutina. Pero aquella mirada perdida revelaba una fisura nueva en la fachada del monarca. Parecía presentir que los muros de Versalles, tan sólidos, empezaban a resquebrajarse. Esto era solo el comienzo, y el viento helado de la historia ya olía tormenta. Francia, mientras tanto, contaba los días. Cada derrota, cada subida del grano, cada muerza de burla en un panfleto anónimo sumaba centímetros a la ola que algún día arrasaría con todo. Y el Parco Cerfs, con sus tapices costosos y sus secretos malamente guardados, seguía latiendo como un corazón enfermo, esperando el golpe final que detendría su pulso para siempre. El humo del pequeño incendio se disipó, pero el olor a tela chamuscada flotó durante días en los corredores de servicio, recordándoles a todos que el secreto podía arder tan deprisa como el lino antiguo. Dubarry ordenó cambiar cortinas, alfombras y hasta los pomos de las puertas, como si bastara redecorar para borrar el espanto. Sin embargo, algo había quedado manchado más allá de los tapices: la sensación de impunidad absoluta. Por primera vez, algunos proveedores se atrevieron a retrasar encargos y exigir pago por adelantado. Hasta los más discretos empezaban a temer que el pabellón, otrora caja fuerte de silencio, fuera ahora un barril de pólvora. La economía del reino languidecía. Las tesorerías provinciales mandaban cartas cada vez más urgentes pidiendo rescates para reparar caminos y puentes destruidos por las lluvias. Sin dinero fresco de las colonias perdidas y con nobles decididos a no ceder privilegios fiscales, el Estado buscó exprimir a los campesinos. Los recaudadores llegaban a aldeas exhaustas y hallaban establos vacíos, molinos parados y cosechas amarradas por la sequía. Cuando las noticias de sublevaciones locales llegaron a Versalles, el rey pidió informes, pero no suspendió una sola velada. Seguía convencido de que el protocolo, como un ungüento, podía sellar grietas estructurales. Para las muchachas del Parc aux Cerfs, la tensión se notaba en los menús. Donde antes había faisán, aparecieron pollos, y el vino borgoñón se sirvió aguado con agua de pozo. Eso no implicaba desnutrición, pero sí anunciaba un cambio de fortuna. Las preceptoras susurraban órdenes contradictorias. Sonrían, luzcan dulces, no pregunten por la reina. Las viejas criadas, expertas en leer signos invisibles, guardaban monedas en los corsés previendo un final brusco. Cada visita del rey podía ser la última, no por capricho, sino por necesidad política. Mientras tanto, París ardía de ideas. Los panfletos satíricos alcanzaron una destreza literaria que rayaba en arte macabro. Las tipografías se afinaban, las maderas grabadas mostraban al monarca como sátiro coronado, a Dubarry como vampiro perfumado. Se vendían escondidas entre bolsas de castañas calientes y periódicos extranjeros. Viajaban en maletas de postillones. Llegaban incluso a provincias donde pocos podían leer, pero todos entendían los dibujos. El ridículo se convirtió en guillotina moral.
y esa hoja cayó sin remordimiento sobre la imagen real. La corte respondió con censura, pero la tinta nace donde la llama consume papel. Cada confiscación engendraba 3 libelos nuevos. El canciller Maupeou, ansioso por salvar lo salvable, propuso decapitar de raíz los tribunales del Parlamento que se oponían a reformas fiscales. Disolvió salas, desterró magistrados y obligó a jurar lealtad a otros. Creyó estar cortando tumor, pero extirpó nervios sensibles. La opinión pública percibió el acto como ataque a la justicia misma. Maupeou reformaba con energía. Luis XV firmaba sin leer. Du Barry reía ignorando la onda expansiva. Así se extendió la grieta entre el rey y las leyes que sustentaban su autoridad. La tragedia privada siguió su curso en el pabellón. Un invierno llegó Marie-Louise, hija de un escribano quebrado de Blois. Traía en el bolsillo un rezo cosido por su madre y la promesa de que una dote del rey la devolvería convertida en dama. La instruyeron en menos de un mes: postura, clavecín, la manera exacta de bajar la mirada al ser presentada. Luis XV quedó encantado con su timidez, pero el capricho duró poco. Una epidemia de viruela brotó en París y Versalles tembló ante el recuerdo de viejas pérdidas. El rey, fóbico a la enfermedad, prohibió trasladarse a cualquier cuarto nuevo. Marie-Louise quedó confinada en una habitación con tapices verdes, sola salvo por un galgo que Du Barry le regaló para distraerla. Las horas se convirtieron en semanas, la ilusión en jaula mental. Cuando la crisis sanitaria cesó, nadie volvió a preguntar por ella. Para entonces, otro rostro había capturado la atención del monarca. Esa indiferencia, que desde fuera parecía mera frivolidad, devoraba identidades. Las chicas eran fichas reemplazables. Sus nombres se borraban con la misma rapidez que en las que se bordaban iniciales en pañuelos cortesanos. Algunas terminaron en conventos rurales, donde las monjas recibían donativos a cambio de silencio. Otras aparecieron casadas con oficiales de provincias, con la pensión justa para vivir sin alboroto. Pero las cartas privadas que sobrevivieron, esas que las historiadoras modernas rescatan como ecos ahogados, muestran un dolor persistente, vergüenza, pesadillas, la sensación de haber sido intercambiadas como mercancía. Ni las joyas ni los títulos imaginarios curaron el desarraigo. De puertas afuera, la guerra fiscal subía de tono. Necker, banquero suizo convocado para sanear cuentas, publicó un compte rendu, un balance, donde por primera vez expuso cifras al público. Era un audaz acto de transparencia que pretendía mostrar disciplina, pero reveló algo peor. El Estado gastaba más en la corte que en la marina, más en pensiones cortesanas que en infraestructuras. El dato recorrió cafés con la velocidad de un chiste obsceno, y cada lector añadía un susurro sobre el Parc aux Cerfs. Pronto resultó imposible separar déficit de libertinaje. A ojos del pueblo, ambos eran hijos del mismo desorden. Aquel verano, la miseria golpeó con cosecha escasa. El precio del pan dobló, luego triplicó. Mujeres flacas, niños sin zapatos, mendigos que antaño tocaban violín ahora pedían sopa en los atrios de iglesias. En contraste, Versalles aún organizaba bailes de máscaras. Du Barry lució un collar de zafiros valorado en una fortuna. Los rumores compartían cifra precisa, más de la que haría falta para alimentar a todas las viudas de Picardia. Puede que fuera exageración, pero bastó para inflamar ánimos. Una procesión de hambrientos marchó hasta la Intendencia de París. Los gendarmes dispersaron la turba a caballo. Hubo heridos, hubo rabia. Y dentro del Parque de Versalles la orquesta afinaba para el cumpleaños del Dolfín. El contraste se volvió pornográfico. Los violines comenzaron con un minueto. Afuera, el bosque retumbaba con truenos veraniegos que amenazaban con romper los vitrales. Luis XV, fatigado, se apoyó en su bastón y sonrió sin fuerza. Apenas probó el pastel. Sus médicos notaron un temblor en las manos, pero callaron. La corte respiró un leve perfume de fin de era. Algo invisible crujía bajo el barniz. El rey se retiró temprano. Dejó los salones en manos de su círculo y caminó hasta sus aposentos mirando al suelo como si la alfombra fuera arena movediza. Su abatimiento repercutió en el pabellón. Du Barry, que comprendía mejor que nadie la mecánica de la adicción, decidió que el pabellón debía cerrar temporalmente. Ordenó despachar a las jóvenes con discreción. A cada familia se envió una bolsa de monedas.
A cada chica se prometió una plaza de dama de compañía, una tutoría, un velo protector de anonimato. Pero las despedidas no se hicieron en silencio. Unas lloraron, otras cantaron como si fuera fin de curso. Alguna rompió un espejo con desesperación. Las paredes, cómplices mudas de tantos secretos, resonaron con ecos de alegría amarga y alivio malsano. El cierre no duró. Cuando el rey notó la ausencia de rostros nuevos, pidió reabrir la casa. Dubarry cedió, con la condición de limitar a 2 pensionistas a la vez. Luis XV aceptó, pero el equilibrio era frágil. El hastío lo golpeaba como fiebre. Su mente divagaba entre el placer inmediato y la sombra de responsabilidades que ya no podía evadir. Un día en una partida de cartas se quedó mirando fijamente el retrato de su bisabuelo Luis XIV colgado sobre la chimenea. Se dice que murmuró: «Él sabía mandar». Quienes lo oyeron sintieron un escalofrío porque la frase sonó más a epitafio que a envidia. Para las nuevas muchachas reclutadas, ahora apenas una cada semestre, el ambiente cambió. En vez de fiestas lujosas, hallaron silencio denso y lámparas apagadas temprano. El rey se mostraba distraído. A veces las dejaba en medio de una conversación para consultar papeles sobre préstamos extranjeros. Cuando los ministros le traían informes catastróficos, buscaba consuelo junto a la chimenea con la mirada perdida. Las chicas, adiestradas para agradar, se descubrían incapaces de aliviar ese agujero negro. Se dieron cuenta de que no eran objeto de deseo, sino muletas para un hombre exhausto. En la capital, la explosión de ideas filosóficas coincidía con la quiebra moral de la monarquía. Los cafés se convirtieron en laboratorios de revolución verbal. Se discutía sobre contratos sociales, sobre voluntad general, sobre la inutilidad de un rey que no reina ni gobierna. Aunque pocos citaban el Parc aux Cerfs con nombre propio, la historia latía como metáfora. Si el soberano era capaz de vender a su pueblo por placer, ¿por qué el pueblo no habría de vender la corona por justicia? Esa pregunta flotante electrizó el ambiente como carga de tormenta. Para colmo, un suceso fortuito elevó el resentimiento a temperatura de ebullición. El estallido de la gran fábrica de pólvora de Grenelle provocó una nube negra sobre París. El gobierno admitió negligencia y prometió auxilios inmediatos. Pero el tesoro estaba exhausto. Se recortaron pensiones de veteranos al mismo tiempo que Dubarry encargaba un murán mitológico para su nuevo salón. La contradicción gritó más fuerte que cualquier panfleto. En Versalles la enfermedad rondaba. Un sirviente tosió sangre, otro cayó presa de escalofríos. Se susurró la palabra viruela, aquella pesadilla hereditaria. El rey, presa de pánico, se encerró. Los médicos recomendaron abstenerse de visitas. Las jóvenes del pabellón fueron dispersadas sin ceremonia, casi expulsadas. Una de ellas, Jean-François, dejó escrito más tarde: «Nos ordenaron partir al amanecer y nadie nos dio adiós. Sentí que el palacio se derrumbaba detrás de mí, aunque seguía en pie». Las primeras pústulas aparecieron como manchas de cera sobre la piel del rey, una mañana de abril de 1774, mientras un criado le ayudaba a abotonarse la casaca. Luis XV, que desde niño temía la viruela casi tanto como a la guerra, sintió un escalofrío que no provenía del frío de palacio. Era el reconocimiento íntimo de que la factura de sus excesos había llegado al fin. Ordenó a su médico principal guardar silencio y quiso continuar la jornada, pero las manchas se multiplicaron con la velocidad de un rumor. Frente, pecho, espalda, hasta dibujar un mapa cruel de su propio declive. En cuestión de horas, el pasillo del ala norte se convirtió en zona prohibida. Se clausuraron puertas, se cubrieron alfombras con paños empapados en vinagre y los lacayos recibieron instrucciones de hablar en susurros, como si el volumen de la voz pudiera propagar la peste. Dubarry, consciente de que la corte necesitaba la ficción de un rey inmortal, fingió valentía. En realidad sufría un pánico visceral. Las viejas memorias recordaban que la viruela se llevaba a las personas en días y las devolvía irreconocibles, cubiertas de llagas, sin rastro de la majestad que una vez los rodeó. El arzobispo de París exigió acceso para preparar el alma real, pero los médicos lo retuvieron con argumentos de contagio. No era prudente, dijeron, exponer a su eminencia. En su lugar enviaron a un confesor de bajo rango, que apenas logró acercarse al lecho antes de que el rey, entre delirios, lo despidiera con un gesto vago.
Luis XV no quería sermones, solo pedía agua fresca y penumbra. Cuando el dolor empezó a latir bajo cada centímetro de piel, comprendió que la corona no pesaba tanto como la soledad que la acompañaba. Fuera del cuarto, los consejeros debatían la sucesión con una falta de decoro casi obscena. El Dolfín Luis Augusto se mantenía aparte, abrumado por la gravedad de un trono que caía sobre sus 29 años como el cielo sobre Atlas. Recordó con cierta bruma aquella tarde en la que preguntó a su abuelo por las burlas del pueblo. Ahora comprendía que la respuesta nunca llegó porque no existía consuelo. La corona era un candil que iluminaba a la vez que quemaba. Los rumores saltaron de Versalles a París en un día. La noticia de la viruela real se extendió como chispa en paja seca. Mientras unos rezaban, otros brindaban con vino barato, convencidos de que la muerte del déspota disoluto abriría la puerta a reformas largamente postergadas. Los vendedores ambulantes ofrecían panecillos llamados los granos del rey, rellenos de crema y espolvoreados con azúcar, un sarcasmo dulce que dejaba en claro cuán hondo había calado el desprecio popular. En los cafés se hablaba de justicia divina, y el parto Auxerre surgía en cada relato como símbolo de un desorden moral imposible de curar con sangrías o pócimas de herbolario. Dentro de Palacio, Dubarry entendió que su posición estaba en peligro mortal. El consejo privado le sugirió retirarse discretamente a la abadía de Pont-aux-Dames por devoción, pero el mensaje era claro. Su cercanía al enfermo minaba las apariencias. Ella empacó en una noche las cajas de joyas, guardó los retratos miniatura que la mostraban fresca y sonriente y abandonó Versalles antes del amanecer. El carruaje se perdió entre árboles apenas brotados, dejando tras de sí un silencio incómodo, el mismo que queda cuando se apaga de golpe la música de un salón. El rey, ya envuelto en fiebre, preguntó 2 veces por la condesa. A la tercera no volvió a hablar de ella. Las pústulas se habían reventado y su rostro se hinchaba hasta deformar las facciones que alguna vez inspiraron versos de admiración. Los médicos aplicaron compresas de vino blanco, luego leche de burra, luego nada. Reconocieron su impotencia y se limitaron a anotar la evolución de aquel cuerpo que se les escurría hora tras hora. En un momento de lucidez, Luis XV pidió que quemaran las cortinas del Parc Auxerre. Nadie obedeció. El pabellón estaba ya sellado, y además, cualquier movimiento podía avivar comentarios. El olor a infección se deslizó por los pasillos como un recordatorio tangible de la igualdad frente a la muerte. Incluso los cortesanos más lujosos cubrían nariz y boca con pañuelos perfumados, incapaces de disimular su repulsión. El séquito se redujo a los indispensables. El resto se refugiaba en salones más lejanos, contando chismes para llenar el vacío. Solo el reloj de péndulo seguía marcando el compás. Cada tic, un latido menos. Cada tac, un paso más cerca de la vigilia final. El 9 de mayo, los médicos admitieron que el rey no pasaría de la noche. Convocaron al confesor de alto rango, a pesar del riesgo de contagio. El prelado llegó entre cirios temblorosos, rodeado de murmullos de servidumbre. En la penumbra, el monarca parecía una sombra abultada por vendas. Intentó alzar la mano para hacer la señal de la cruz, pero el dolor le obligó a caer de nuevo sobre las almohadas. Aún así, murmuró un acto de contrición entrecortado, demasiado bajo para que el sacerdote lo escuchara con claridad. Quizá fue perdón, quizá fue simple exhalación. Pasada la medianoche, un gemido rasgó el silencio. Luego nada. El bienamado dejó de respirar. Un instante después, un cortesano abrió una ventana para que el alma abandonara la estancia, siguiendo un ritual antiguo. El aire tibio de primavera mezcló olor a lirios de las macetas con el hedor a enfermedad que los tapices no lograban absorber. En ese mismo acto, la historia giró de página. Luis XV ya era cadáver, y Francia una nación sin capitán en mar tempestuoso. El cuerpo, hinchado y cubierto de costras, ponían aprietos la estética del ceremonial. Se improvisó un traslado rápido a la Basílica de Saint-Denis. Quienes participaron en el cortejo contaron después que el pueblo observaba con extraña serenidad. No hubo desgarro de ropas, ni llantos masivos, ni súplica por milagro. Solo algunas miradas curiosas y una sensación general de relivio, como si hubiera pasado una tormenta larga y por fin se escuchara el goteo tranquilo tras los truenos.
De vuelta en Versalles, las criadas recogían flores marchitas y los lacayos retiraban tapices, decididos a erradicar cada espora de la enfermedad, pero sin lograr borrar el recuerdo de su origen. Al nuevo rey, Luis XVI, le bastó una semana para decretar el cierre irreversible del Parc Auxerre. Mandó inventariar los objetos, repartirlos entre hospitales y venderlos en subasta anónima. Fue un gesto simbólico, un acto de ruptura que pretendía comenzar un reinado más virtuoso. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La caja de Pandora de la opinión pública no se cerraría tan fácil. Los libelos multiplicaron anécdotas, algunas verídicas y otras fantásticas, hasta convertir el antiguo pabellón en leyenda negra. Durante años bastaría mencionar aquellas paredes para encender discusiones sobre moral, desigualdad y la naturaleza corrosiva del poder. Los pensadores ilustrados adoptaron el caso del Parc Auxerre como ejemplo perfecto de absolutismo degenerado. Un rey que transforma la inocencia en artículo de lujo merece ser derrocado por la razón, decían. La metáfora aprendió rápido. Auditorios repletos asentían al escucharla, aun cuando la censura intentaba apagar cada eco. El tiempo, implacable, dio la razón a los descontentos. Apenas década y media después, una muchedumbre atravesó los mismos jardines de Versalles para encontrar a la reina, exigiendo pan y justicia. Aquellos balcones dorados donde Luis XV brindaba se convirtieron en pasarela de súplicas. Muchos de los manifestantes jamás habían visto el Parc Auxerre, pero llevaban su fantasma tatuado en la memoria colectiva. Para ellos, simbolizaba el abismo entre el lujo obsceno y la miseria cotidiana. Era la prueba de que los gobernantes vivían en otro planeta sostenido por huesos ajenos. Así se cerró el círculo. El pabellón que nació como refugio de placeres se transformó en epitafio de un sistema. Las jóvenes que atravesaron sus salones dejaron un legado involuntario. Su sufrimiento alimentó la conciencia nacional de que nadie debe ser objeto ni moneda en manos del poder. El rey que creyó conjurar su vacío con besos comprados terminó envuelto en la soledad más absoluta, mientras su pueblo aprendía a nombrar la injusticia con voz propia. Esa voz, vibrante y peligrosa, pronto reclamaría algo más que pan, pediría cabezas. Y aquí surge la pregunta que sigue retumbando bajo las piedras de Saint-Denis y los escombros de la Bastilla. ¿Podría haberse evitado la tormenta si el monarca hubiera escuchado aquel primer susurro de zozobra cuando el Parc Auxerre abrió sus puertas? ¿O ya era inevitable que un reno construido sobre el silencio de los inocentes acabara ahogado por el grito de los hambrientos? Te invito a reflexionar, porque la respuesta, si es que existe, tal vez se revele en la próxima historia. ¿Te atreves a escucharla?